Aquí estamos de nueva cuenta, dispuestos a compartir con usted unos minutos de su vida. La vida es lucha y queremos hacerle frente de una manera amable, juntos, porque de ese modo lo que se ve oscuro puede mostrar una salida. Así que hablemos de lo bueno y lo malo, porque todos tenemos altas y bajas. Y en este programa queremos ser una mano amiga, un oído dispuesto a la escucha y una palabra que le impulse, porque sucede que cuando uno anda con el ánimo abajo, la situación puede llegar a ser grave. La depresión no es un problema superficial. No basta dar consejos ni consuelos, nada de échale ganas. Ay, no, por favor, esa frase deberíamos de eliminarla de nuestro vocabulario. Hay que tratar de ver las cosas como son para no caer en lo que abordaremos como tema el día de hoy, que es la terrible decisión de terminar con la propia vida. Hablaremos de ello a lo largo del programa con nuestros psicólogos de cabecera, la doctora Laura Vélez. Laura, qué gusto que estés aquí. Fuerte entrar con este tema, ¿verdad? Claro que sí, un tema muy fuerte, pero contenta de estar nuevamente con todos ustedes. Igualmente de recibirte. El doctor Eduardo Nieto Bacha. Doctor, bienvenido como cada semana. Janet, mucho gusto. Sin duda, algo de lo que hay que hablar. Y además de nuestros especialistas de cabecera, en esta ocasión contamos con la presencia del médico Alfredo Walley, de quien Circa nos tiene más detalles. Alfredo Walley Sánchez, médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, con especialidad en psiquiatría y terapia familiar. Trabajó 30 años en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, donde fue médico de base y docente para médicos residentes de psiquiatría. Se desempeñó también como profesor adjunto de alta especialidad en género, sexualidad y salud reproductiva. Es autor de los libros Violencia Familiar y Manual de Terapia Interpersonal, editados por el sello Plaza y Valdés. Doctor Walley, bienvenido. Qué gusto tenerlo en el programa. Al contrario, gracias a usted por su invitación. Usted como psiquiatra y como especialista en terapia familiar nos podrá ayudar muchísimo en este tema. De verdad, gracias por compartir el tiempo con La Vida es Lucha. Y vamos a entrar en materia. Circa, nuestra voz, que en latín significa acerca de, nos plantea el panorama acerca del suicidio. El suicidio es una reacción trágica a situaciones de vida estresantes. Se trata de una decisión más trágica aún porque el suicidio puede prevenirse. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática destacan que hasta 2017 la tasa de suicidio era de 5 personas por cada 100,000 habitantes y es la quinta causa de muerte de jóvenes entre 15 y 29 años. Se pensaba que los índices más altos de suicidios ocurrían en los países de altos ingresos. Sin embargo, actualmente es una tendencia que afecta a todas las regiones del mundo. De hecho, más de 77% de los suicidios ocurridos en 2019 tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos. Hay indicios de que por cada adulto que se suicidó, posiblemente más de 20 intentaron hacerlo y que este fenómeno se acentuó con la pandemia de la COVID-19. Otros datos revelan que en los últimos 37 años, el suicidio ha aumentado en 976%. ¡976%! ¡Qué barbaridad! Un número escalofriante. Y por eso le pregunto al doctor Alfredo Walley. Todos entendemos qué es el suicidio, pero médica y psiquiátricamente explíquenoslo, por favor. Bueno, antes que nada es complicado explicarlo. Podemos hablar, como mencionó hace muchos años la definición de la OMS. Es una condición que puede, o más bien que no se puede decir que es una enfermedad, pero sí está relacionada en un momento dado con enfermedades. Entonces habría que ver dos aspectos del suicidio. Uno, desde el punto de vista aquel que está relacionado con enfermedades psiquiátricas, que es la que a nosotros nos compete, y aquellas condiciones en las cuales no está relacionado propiamente con trastornos psiquiátricos, pero que en un momento dado las personas sanas o que no presentan en ese momento aparentemente ningún síndrome, lo llegan a cometer. Por otro lado, sí habría que conocer que es un problema frecuente. Aquí en México el INEGI reporta aproximadamente una estadística de 6.5 personas por 1000. Es una estadística que lamentablemente va creciendo.
Todavía no a niveles tan alarmantes como en otros países, donde se habla que la tasa más alta es de 9.2 por 100,000 habitantes. Aquí en México estamos hablando de 6.2 por 100,000 habitantes. Sin embargo, sí hay una tendencia importante al crecimiento y es algo que, como decimos nosotros, la mejor medicina no es la que cura, sino la que previene. Gracias, doctor Waley. Doctor Nieto, ¿quién está en riesgo de suicidarse? Se habla mucho de que las personas que han perdido la esperanza se encuentran en el primer lugar, ¿no? Esa situación de desesperanza, ¿no? También podríamos catalogar en un segundo término a las personas que pueden estar sufriendo algún cuadro conjunto, por ejemplo, de una enfermedad terminal, ¿no? Esa sería otra característica que los hace proclives. Otro, pues, en una situación circunstancial, se habla mucho de la pérdida del trabajo, la pérdida del sentido de la vida, ¿no? Ya cuando no se tiene ya el significado de la vida, son candidatos, vamos a decirlo así, o proclives a un estado suicida. Y también que la palabra suicidio habla de sí mismo, ¿no? Entonces es la destrucción de sí mismo, ¿no? Entonces ya es lo más delicado que puede haber. Hay una gran variedad de patología mental y orgánica de todo tipo, ¿no? Pero hablar del suicidio, pues es hablar de la muerte misma, ¿no? Y entonces vienen siendo los grandes favorecedores de la situación de terminar con la vida. Gracias, doctor Nieto. Querida doctora Laura Vélez, ¿hablarle a alguien sobre suicidio le mete ideas en la cabeza? No se le mete ideas. Yo creo que es muy importante que aprendamos a hablar de estos temas, que sea algo que no nos dé miedo hablar sobre el suicidio. Y en mi caso personal, al ser logoterapeuta, vemos que la logoterapia acompaña a las personas a descubrir su sentido de vida, pues eso recomendamos. O sea, todas las personas como seres humanos hemos llegado a tener por ahí, como adultos, esta pregunta de ¿y para qué existimos? ¿Y qué sentido tiene la vida? ¿Y si me muriera? ¿Y si me suicido? Entonces, desde aquí es un tema existencial también, así como lo decía el doctor, ¿no? Puede ser un tema psiquiátrico, un tema que derivado de una depresión, pero también es un tema existencial, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra vida? Entonces yo sí recomiendo que se hable de este tema, que no tengamos miedo, porque el hablarlo puede ser que alguien nos diga, es que yo he pensado últimamente en suicidarme, y eso podemos evitar un suicidio. Gracias, doctora Vélez. Desde luego, todavía hay mucho que hablar sobre el tema del día de hoy, que es el suicidio. Así que no se mueva. Luego de una pausa, seguimos aquí en La Vida es Lucha. ¿Padeces estrés, ansiedad o depresión? Llama al 800-911-3232. Centro Simi de Salud Emocional. Con 100 psicólogos a tu servicio gratis. Recuerde que recibimos sus preguntas y mensajes en nuestras redes sociales. En Facebook somos @SimiTV Oficial. En Instagram nos encuentra como Simi Televisión. Y en Twitter somos DRSimiTV. Así como lo escuchó, usted es parte de la dinámica de este programa. Gracias por seguir con nosotros. Plantee sus dudas a nuestros especialistas, que ellos las van a atender con mucho gusto. Pero antes, doctor Waley, ¿por qué una persona toma la decisión de suicidarse? Desde el punto de vista de nosotros como médicos psiquiatras, hay por lo regular dos condiciones. Una que es la depresión. En el caso de la depresión, que hablamos de las personas con enfermedad psiquiátrica, pues es una complicación mortal que tiene la depresión. Entonces el paciente, como dijo el doctor, tiene este esquema o este pensamiento de desesperanza, que es un término que acuñó el psiquiatra norteamericano Aaron Beck, que es uno de los padres de la terapia cognitiva, donde se habla de que hay una triada del depresivo, ¿no? Donde ve negativo todo lo de sí mismo, todo lo que le rodea y el futuro. Muchas veces esto, acompañado de soledad, causa desesperación, y la desesperación lleva a un estado de desesperanza, como bien decía el doctor. Pero mucha gente, en el caso del deprimido, tiene una planeación.
Es decir, todos podemos tener la ideación, pensar en la muerte, pensar en suicidarnos, pensar en morir, pero ya en el paciente deprimido que cumple los criterios médicos psiquiátricos como un cuadro depresivo, pues ya vemos que hay una planeación. Es decir, hay una idea y hay una serie de acciones, actividades que va haciendo. El otro sería aquellos que actúan de una manera impulsiva, lo que llamamos un acting out o una exoactuación, ¿no? Que esto es una respuesta impulsiva ante una situación que no podemos manejar. Quiero nada más robar un poquito más de tiempo para mencionar que los seres humanos somos seres reactivos. Y cuando piensas en deprimirte o cuando intentas suicidarte es que no tienes, como decía la doctora, la capacidad emocional o estructural, como decía el doctor, familiar, social, que te dé la contención para responder de otra manera. Entonces el suicidio es una opción que implica, como yo les digo, una cosa es morirse y otra cosa es matarse. La gente nos queremos morir para salir de una situación, pensando que vamos a regresar imaginariamente, pero nos olvidamos que el morirse es matarse. Entonces sí habría que tomar en cuenta estas dos consideraciones, ¿no? Gracias, doctor. Ahora abrimos nuestras cámaras y micrófonos para las inquietudes que nos plantean todos ustedes. Aquí empezamos con las preguntas a los especialistas. ¿Qué motiva a la persona a llegar al suicidio? Es muy complicado definirlo así como una causa única. Lo que sí les puedo decir a nuestro público es que las señales son de alarma absoluta, ¿no? Lo primero que nos enseñan en la universidad es decir, cuando una persona tiene ideas suicidas, hay que tomarla en cuenta. Eso yo creo que es muy válido para nuestro público, es decir, ¿qué tanto se debe tomar en serio que está hablando de que yo ya me quiero ir o voy a terminar con mi vida o palabras así muy simples, pero que está hablando ya de una idea suicida, ¿no? Y sí, entonces estas deben tomarse en plena seriedad, ¿no? Como si estuviéramos hablando de un aparato sofisticado con todas las luces de alarma, ¿no? Porque efectivamente así se trata el asunto, ¿no? De que muchos de los que dicen que esto se maneja como la ideación, lo llevan a completar, ¿no? Y a ejecutar, ¿no? Entonces, no nos podemos exponer, digamos, los encargados de la salud, a que el paciente pues, está hablando de sus ideas, ¿verdad? De suicidio, ¿no? Ojalá que se le pasen. No, es al contrario, ¿no? Es decir, aquí ya no se puede dejar al albedrío, como hemos platicado en otras ocasiones parecidas, de que ya el paciente no se gobierna solo, ¿no? ¿Se puede preguntar si se piensa en el suicidio? ¿Cuántas mamás le han preguntado a sus hijos, ya adolescentes o adultos, si alguna vez han pensado en el suicidio? Creo que aquí muchos se mueren de miedo nada más de hacer esa pregunta. Entonces tenemos que darnos cuenta que es necesario abrirnos a estos temas. Y también necesitamos empezar a hablar sobre, a fomentar la esperanza también, pero con base en esta pregunta, sí. Hay que hablarlo, hay que preguntarlo. Y vean esto que les digo, de nuestra gente cercana, de tu esposo, tu esposa, tus familiares, ¿las has preguntado alguna vez si han pensado en el suicidio? Y si en el caso de que dijeran que sí, ¿cómo es tu respuesta? ¿Sería una respuesta alarmante? ¿Te enojas? ¿Los regañas? ¿O realmente comprendes de qué se está tratando? Sin duda, un tema que da para muchos programas. Y saben, me quedé pensando hace un momento, ¿será posible detectar tendencias suicidas a través de la escritura? Precisamente eso es algo que nuestra queridísima amiga Marifer Centeno nos ayudará a saber. Vamos con ella. El tema de hoy es el suicidio y yo decidí elegir al doctor Simi con capa y abrazarlo. Yo creo que ya lo hemos comentado, a veces hemos sido fuertes demasiado tiempo. No todos los cerebros funcionan iguales. A veces la ansiedad o la depresión de forma reiterada y continua nos puede llevar a desear
acabar con nuestras vidas. Hay un puente en Estados Unidos donde ha habido más de 1000 suicidios y hay algunas personas que han logrado sobrevivir. La mayoría de estas personas comentan que al momento de tirarse, que al momento de caer, sintieron un gran alivio, pero mucho miedo y se aferraron a la vida. Se dieron cuenta que no querían cometer eso. Hay otra teoría que habla de ponerle al metro unas bardas para que la gente no pueda aventarse. Muchas veces se calcula que, por ejemplo, en España mueren 3.500 personas por suicidio y 1 millón de personas por el mundo. En algunos países es la principal causa de muerte violenta. Estamos hablando de un problema serio y de un problema que a veces cuando alguien llega y nos dice que se quiere morir, lo tomamos a la ligera, cuando tendría que ser el principal foco rojo. ¿Por qué no quieres vivir? A veces solamente queremos ser escuchados, pero otras veces es la punta del iceberg de un deseo profundo. Por supuesto, lo ideal es acudir con un especialista. Están los centros Simisalud, donde tienen una atención telefónica permanente, y entender que, por ejemplo, hay personalidades como Kurt Cobain, que me gustaría que viéramos las cartas de Kurt Cobain. Vamos a verlas. Esta es la carta de Kurt Cobain antes de morir. Vemos que hay empastes. Generalmente los empastes corresponden a personalidades obsesivas. La escritura está totalmente hacia abajo. Es una escritura que además por naturaleza es infantil. No toda la gente que escribe así acaba de esa manera, pero es un hecho que esta escritura se está cayendo, lo cual nos hablaba de un hombre que estaba en una depresión profunda y en una depresión muy seria. Vemos que termina lo que empieza porque pone puntos, y también vemos cómo pone I love you, y lo pone muy grande y muy fuerte porque realmente amaba a las personas a las que le está escribiendo esto. Pero sí quiero que noten cómo la escritura es totalmente descendente. Es momento de enfrentar nuestros miedos porque somos más grandes que nuestros miedos. Es momento de darnos cuenta de lo valiosos que somos y que como somos muy valiosos, tenemos a veces que equivocarnos y que perfeccionarnos. Yo soy Marifer Centeno, él es el Dr. Simi, cuenta con nosotros y ¿sabes qué? Te queremos mucho. ¿Padeces estrés, ansiedad o depresión? Llama al 800-911-3232. Centro Simi de Salud Emocional. Con 100 psicólogos a tu servicio gratis. Usted es una parte muy importante de La Vida es Lucha, así que no dude en contactarnos. En Facebook somos @SimiTV Oficial. En Instagram nos encuentra como Simi Televisión. Y en Twitter somos DRSimiTV. Regresamos con Janet y sus especialistas invitados. Qué bueno que sigue con nosotros en La Vida es Lucha, un programa pensado para usted. Doctora Vélez, retomemos esta interesante charla y ahora te quiero preguntar, ¿la conducta suicida podría ser una manipulación para conseguir algo? Aquí hay que diferenciar. Una cosa es la conducta suicida por un trastorno o por varios trastornos. Como ya mencionó el doctor, sí, el trastorno de depresión, trastorno de ansiedad, trastorno límite de la personalidad, trastorno de alcohol, y no nada más el trastorno, un abuso nocivo del alcohol, un consumo nocivo del alcohol. No tiene que llegar a tener el trastorno del alcohol. Sin embargo, aquí hay que identificar esto. Otra cosa es la manipulación. Otra cosa son conductas que puedan manipular a los papás, quererle hacer daño, asustar a los papás con esta manipulación. Entonces sí hay que distinguir cuando una persona de verdad tiene alguno de estos trastornos y está teniendo esta ideación suicida, no necesariamente va a ser para agredir a los papás. Sin embargo, sí, yo he escuchado, por ejemplo, casos de que lo hice por el odio y el coraje o a mi esposo o el coraje a mis papás en ese sentido. O sea, como mencionabas también, si esta parte es el primer factor del suicidio, muchas veces lo hacen en el sentido de para
si me está lastimando, y aparte, si me está lastimando y no tengo posibilidades de defenderme, porque a veces hay una impotencia de no puedo hacer nada. O sea, me está acorralando por la relación tóxica, me está acorralando, y desde aquí, lo voy a hacer para lastimar al otro. Pero también cuidar y separar cuando hay una manipulación del adolescente, podríamos decir, de que se está diciendo y está diciendo que se va a suicidar. Por ahí dicen también que cuando alguien habla de que se va a suicidar, no tomarlo a broma, ¿no? Entonces, también esto es otra de las cosas importantes que hay que considerar. Qué interesante respuesta. Gracias, Laura. Bueno, si les parece, vamos con más preguntas de nuestros amigos que nos siguen aquí a través de la televisión. ¿Los problemas familiares llevan al suicidio? Como les comentaba yo, la primera causa, estadísticamente hablando en México y en el mundo, es la desaveniencia conyugal en el caso de la mujer, es la ruptura. Entonces ahí estamos hablando de que ya interviene un factor como es la relación de pareja, en el caso de la mujer, obviamente por cuestiones de género. En el caso de los hombres tiene que ver la situación económica, laboral, por situaciones familiares, porque lo más indigno para un hombre es no tener la posibilidad de poder mantener a su familia. Indudablemente hay familias donde lamentablemente la disfunción es tan grande que utilizamos un concepto que llamamos emoción expresada, donde la emoción expresada es una forma muy cercana, muy crítica, muy agresiva, que incrementa la posibilidad. Hay padres, por el contrario, también muy distantes, que en un momento dado, como decía la doctora, no escuchan, o si escuchan no toman en serio. Entonces yo creo que uno de los trabajos más importantes es la educación, independientemente del individuo, con su entorno familiar, como bien decían los doctores. Toda conducta es comunicación, y cualquier conducta que nosotros o el paciente precisamente nos diga que se quiere matar o está pensando en morirse, hay que tomarla en cuenta. Y sobre todo desde el núcleo familiar, porque por lo regular la gran mayoría de los intentos se van a dar, al igual que todas las violencias, pues dentro de la casa. Y son los padres o las parejas o los hijos los que generalmente tienen que responder primero. Entonces sí es algo muy importante. No quiere decir que haya familias suicidas, pero sí hay familias que tienen una serie de características en su dinámica que pueden en un momento dado ser una influencia muy grande para que la gente piense en la desesperanza y la lleve a cometer el acto suicida. Doctor Alfredo Guale, a nombre de todo el equipo que hacemos el programa La Vida es Lucha, queremos agradecer su participación en el programa de hoy hablando de suicidio. Hasta la próxima, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Y ahora Circa nos comparte información muy importante. Le escuchamos. Si quiere ver nuevamente este programa o le interesa compartirlo con alguien, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Simi Televisión, o en redes sociales. Y si usted o alguien que conoce requiere atención profesional acerca de tendencias suicidas, llame al 800-911-3232, el Centro Simi de Salud Emocional, Simi-SAE. 100 psicólogos esperan para escucharle y ayudarle con alto grado de profesionalismo. Déjeme decirle que en el Centro Simi de Salud Emocional, Simi-SAE, han logrado alejar de conducta suicida a miles de personas. De verdad, si requiere ayuda, no dude en marcar. Le repito el número, 800-911-3232. Y por hoy debemos irnos. Doctora Vélez, ha sido un gusto como siempre verte. Gracias. Muchas gracias, Janet. Gracias a todos. Doctor Nieto, un placer. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, igual. Mucho gusto. Siempre es grato escucharlos. Y pues ya nos vamos. Gracias por brindarnos un poquito de su tiempo. Aquí nos esforzamos para que no sea tiempo perdido, sino todo lo contrario. Tratamos de reforzar las herramientas que todos tenemos, pero que es bueno saber que contamos con ellas. Soy su amiga Janet Arceo y le recuerdo que la vida es lucha y estamos dispuestos a ganarla. Nos vemos en la próxima.